Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Es para mí un placer estar en esta nueva emisión de Formación Pastoral, una emisión pensada en servir, en formarnos para servirle a Dios con muchísima excelencia. Realmente tenemos un Dios que nos da todo, un Dios perfecto. Tenemos a nuestro amado Padre Celestial que está pendiente del más mínimo detalle que nosotros podamos necesitar y todo lo suple y lo suple en su tiempo, ¿verdad? Es un Dios excelente y por lo tanto es nuestra responsabilidad buscar y servirle con esa excelencia con la que Él pues nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Pues muy bien, en el día de hoy estamos cerrando lo que llamamos el ministerio de intercesión, ¿de acuerdo? Este ministerio que es un ministerio en el que al que el Señor nos ha llamado a muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos en este ministerio con un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón como decíamos cuando comenzábamos estas emisiones, no es un ministerio que tenga un reconocimiento. Propiamente dicho, la Biblia no habla como tal de un ministerio de intercesión, pero sí nos habla de orar los unos por los otros. Y efectivamente en muchas iglesias no se reconoce como un ministerio, pero vaya que lo es. Vaya que llevar en oración a los necesitados es importante, pero es mucho más importante orar por nuestra nación, orar por nuestras ciudades. Y con esto estamos cerrando hoy nuestras charlas sobre el ministerio de intercesión, hablando de conquistemos las puertas del enemigo o de nuestros enemigos, la parte 2. Hemos dicho en la parte 1 de todo el contexto, de todo cómo se articula todo lo que hemos visto en el ministerio de intercesión para empezar a orar por nuestras naciones. Muy bien, pues vamos a partir hoy del inicio de la guerra. Para quienes estén interesados, antes de entrar en el tema, para quienes estén interesados en tener una conexión con todo lo que es el Ministerio de Intercesión, en la descripción de este video estando el link de las anteriores emisiones sobre intercesión y ahí se pueden poner al día, ¿de acuerdo? Pues hablemos del inicio de la guerra. Y bueno, partamos de decir que la guerra espiritual no es para los inmaduros espirituales. ¿Qué consideramos inmaduros espirituales? Consideramos inmaduros espirituales a aquellas personas que hasta ahora están iniciando un discipulado básico, que hasta ahora están comenzando su vida cristiana y pues que por lo tanto no son personas que tengan un recorrido en la iglesia, no tienen formación y entonces pues no le podemos pedir que actúen con la fuerza que se necesita porque no la tienen. Es como si le pidiéramos a un bebé recién nacido que saliera a trotar o que corriera un maratón, pues no lo va a poder hacer. Y no porque el bebé esté mal, sino porque es para otro tipo de personas después de que gatee, camine, corra, ¿no? Y luego sí se entrene específicamente. Eso es la guerra espiritual, un entrenamiento, un nivel de intercesión donde se requiere un entrenamiento fuerte. Aunque haya varias posturas frente a la guerra espiritual, es importante saber que un intercesor en cualquier momento puede verse envuelto en medio de esto. Quiero usar una situación que en este momento sucede en Ciudad de México. En Ciudad de México hemos regresado al semáforo en rojo. Y esto evidentemente debe llevar a la iglesia en Ciudad de México y en el Estado de México a clamar nuevamente y a luchar, a ponernos de acuerdo, a entender que sí, que Dios es soberano y que los seres humanos, los médicos, los investigadores, las farmacéuticas están haciendo todo lo que pueden, pero que nosotros como cristianos debemos tomar nuestro puesto en la batalla y atar y echar fuera de esta ciudad a ese espíritu de enfermedad y ese espíritu de muerte que quiere venir a sobreponerse sobre la Ciudad de México. Esta es mi invitación. Aprovecho para hacerles una invitación que a todos aquellos que hemos sentido
la necesidad de interceder, vengamos y nos pongamos, ¿sí?, en un solo sentir, aunque no nos conozcamos, aunque pertenezcamos a otras iglesias, todos ponernos de acuerdo para orar para que este espíritu de enfermedad y este espíritu de muerte que se cierne sobre Ciudad de México retroceda en el nombre de Jesús. Y bueno, para enfrentar correctamente la guerra espiritual por nuestra ciudad o por nuestros países, debemos tener la protección correcta. Y vamos a hablar de dos tipos de protección. La protección número 1, es primordial conocer a fondo la entidad espiritual a la que nos enfrentamos. ¿De acuerdo? Porque podemos pensar o a la ligera juzgar, ¿no? Y decir, no, pues aquí yo lo que creo es que, no sé, que hay un espíritu de enfermedad, ¿no? Y a lo mejor es un espíritu de muerte. O a lo mejor podemos estar pensando que hay un espíritu de idolatría y tal espíritu no es, sino es un espíritu de soberbia, ¿no? Entonces tenemos que realmente identificar, porque no podemos hacer la guerra sin nosotros tener claro a qué nos estamos enfrentando. Debemos conocer qué dio origen a este espíritu. O sea, quiero que entiendan que para que un espíritu territorial se asiente en una región, valga la redundancia, es porque esa región cometió sistemáticamente, los habitantes de esa región cometieron sistemáticamente o durante un largo tiempo un pecado de manera reiterativa. Entonces, si así es, se abre la puerta a una entidad espiritual que va a venir a gobernar. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Entonces, sí, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Colombia por mucho tiempo han habido matanzas. Entonces, empezamos, alguna vez les comenté, con la patria boba, así se llama una etapa de la historia en Colombia, porque se peleaban entre los mismos criollos que vivían en ese momento en Colombia, se pelearon entre sí y pues fue un tiempo donde nadie avanzó, todos se peleaban contra todos. Luego pues viene un tiempo de nuestros pacificadores, o sea, cuando se declara la independencia en Colombia, la independencia de Colombia fue pacificada, vino un español que acabó con muchísima gente, era un hombre muy sanguinario y se sigue derramando sangre en Colombia y se sigue derramando sangre y luego pues aparece los cuatreros, aparecen las peleas entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, y cuando gobernaban los liberales mataban a los conservadores y cuando gobernaban los conservadores mataban a los liberales. Era una matanza horrible. Y de eso nos queda la guerrilla, y luego de la guerrilla, entonces pues ahora tenemos la narcoguerrilla. Y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, sí, con la aparición de la guerrilla y de la narcoguerrilla, además aparece el paramilitarismo, y entonces son muertos por aquí, muertos por allá. Entonces es un espíritu de muerte muy fuerte. Pero ¿qué dio pie a ese espíritu de muerte? Lo primero que tenemos que entender es que hubo un pecado de violencia cometido por las autoridades originalmente, las autoridades de cada momento histórico. Entonces, si yo no sé cómo inicia el espíritu, cómo entra el espíritu de muerte a mi país de mi país de origen, pues yo no sé cómo va a luchar contra él, ¿de acuerdo? Y tengo que conocer su alcance. Porque le voy a decir algo, mire, si es una muerte física, pero no hay muerte espiritual en Colombia. Colombia es un país de un gran avivamiento en este momento. Sin embargo, por ejemplo, hay lugares aquí en México como, ¿cómo se llama? La capital mundial de la brujería, que es un lugar de muerte espiritual. ¿Ok? O sea, las iglesias que han entrado ahí, sus pastores han pasado por muchísimos percances y aún han llegado hasta la muerte física, derrames cerebrales, etc. ¿Por qué? Porque tal es el grado de muerte que hay muerte espiritual, aunque no hay muertes físicas como tal, no hay miles de muertos ahí, ¿verdad? Entonces yo tengo que conocer
antes de entrar en una guerra, una manera de protegerme es saber con qué entidad espiritual vamos a meternos, cuál es su origen, cuál es su alcance. Y no temer, porque nosotros tenemos, dice la palabra, que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu con el que se creó los cielos, la tierra y el universo completo. Pero debemos tratar con prudencia. Hay muchísimos casos. Cindy Jacobs habla de un caso de una región donde había un árbol dedicado a la brujería, sobre el que se hacían muchísimas cosas horribles, y entonces así allí se llegaba y pues se mataba, o sea, se hacían brujerías para matar gente, y unos pastores reciben la revelación y van a empezar a echar abajo el árbol. Y cuando empieza a pasar esto, cuando el árbol cae, cae el primer pastor muerto. Y tú dices, no es coincidencia, es que ese espíritu tenía una autoridad y hay que actuar con prudencia. No hay que tener miedo, hay que tener prudencia. Entonces es como, ok, yo sé lo que es, primero nos ponemos de acuerdo, primero no es un grupo, no es una iglesia, ya lo vamos a ver más adelante, es un grupo significativo, representativo de líderes religiosos, de pastores que se unan con todo su pueblo para hacerlo. No es un cristiano, no es una iglesia, no es un grupo de intercesión, tiene realmente que tener una representatividad. Y pues entender, como les digo, que un solo intercesor no puede hacer frente a muchas de las entidades demoníacas. A veces ni siquiera puedes enfrentar a un demonio que esté en una sola persona. Imagínense, o sea, un demonio es que saber, un espíritu es que saber que es una especie de legión, no lo puede enfrentar una sola persona. Tiene que ser ministrado por más de una persona. Y bueno, la protección número 2 es que como intercesores, al entrar en esa guerra espiritual se debe actuar con respeto por las leyes, las autoridades, digamos, civiles, ¿no? Por respeto por los grupos sociales, así como por los individuos. Es importantísimo, muy importante que no entremos en las descalificaciones. Hay gente que por su lenguaje agresivo no puede ser intercesor, porque si yo llego hablando peyorativamente de las personas de una región del país o de un grupo social o yo entro inmediatamente en un pecado. Dios no hace acepción de personas. Entonces, yo tengo que respetar a los individuos, tengo que respetar las autoridades y los grupos sociales en los que yo estoy, así como las leyes. O sea, yo tengo que saber que si la ley me prohíbe, por ejemplo, hacer una marcha religiosa, pues tengo que respetar la ley y pedir el permiso delante de la ley, de las autoridades correspondientes, ¿no? Supongamos que a mí Dios me mostrara que tengo que caminar por todas las delegaciones de Ciudad de México, pues tendría que ir a cada una de esas delegaciones y orar y en el nombre de Jesús y reclamarlas para Cristo. Supongamos que a mí Dios me muestra eso. Yo antes de hacerlo tengo que ir a cada delegación o a cada alcaldía, como se llaman ahora, y pedir que se me dé ese permiso. No puedo llegar a hacerlo porque Dios me mostró y ya, sino que tengo que sujetarme a lo que dice la ley. En este punto de como intercesores entrar en una guerra espiritual con respeto, el grupo de intercesión debe estar bajo cobertura espiritual. ¿Qué es estar bajo cobertura espiritual? No solamente es pertenecer a una iglesia, que ya eso encierra parte de lo que es la cobertura espiritual, sino es estar sujeto a esa iglesia. Si el grupo de intercesión nunca reporta al pastor lo que está sucediendo o por qué están orando o cómo le están haciendo o los planes que tienen, pues están fuera de cobertura. ¿Ves? Y pues se debe tener el discernimiento suficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Para tener discernimiento, pues tenemos que considerar por lo menos dos tipos de discernimiento. A saber, el primer aspecto por el que debemos discernir es para obtener la estrategia que Dios tiene para nuestra ciudad. Se debe, pues, buscar
la presencia de Dios y la dirección de Dios en oración y ayuno, y no simplemente replicar. Yo no podría decir, mire, en Colombia funcionó esto, entonces lo voy a hacer aquí en Ciudad de México, ¿no? Ni podríamos decir, en Buenos Aires se hizo esto y funcionó, lo vamos a hacer aquí. No. O sea, cada ciudad tiene una estrategia. Dios tiene una manera de actuar para cada uno de nosotros, de una manera muy particular, y así lo hace con las ciudades. Dios muestra dirección de cómo llegar, porque además los espíritus territoriales no son los mismos o no tienen la misma cobertura o no tienen el mismo origen. Entonces ahí Dios va a mostrar lo que se debe hacer, ¿no? Y pues por otro lado el Señor mostrará las puertas de pecado que dieron entrada a esa autoridad espiritual que se va a enfrentar. O sea, porque para que yo saque algo, tengo que pedir perdón por esto. Ahora vamos a ver cómo es ese procedimiento, pero no es simplemente llegar a echar fuera en el nombre de Jesús sin más ni más. Tenemos que saber cómo se hace esto, el procedimiento correcto. ¿De acuerdo? Y como intercesores debemos recordar que tenemos una promesa o varias promesas en diferentes partes de la Biblia. Hay promesas sobre cómo nosotros podemos llegar a las mismas puertas del enemigo y el enemigo no va a prevalecer contra nosotros. Por ejemplo, Mateo 16:18 dice: dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí el Señor nos está mostrando que la iglesia tiene una autoridad que puede ir allí a hacer una guerra y salir victoriosa de la guerra, porque el mismo infierno no puede prevalecer contra la iglesia. ¿Le puede hacer daño? Sí, efectivamente le puede hacer daño, pero no va a prevalecer. Y en Génesis 22:17, que es esa gran y hermosa promesa que Dios le da a Abraham, cuando le pide que sacrifique a su hijo y Abraham se dispone a hacerlo, él le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso está en Génesis 22:17. Entonces, en estas promesas del Señor, donde se nos muestra que tenemos, por la autoridad que nos da el Espíritu Santo, por la promesa del Señor, por el regalo que Dios nos hace de esa fuerza espiritual, no va a prevalecer el enemigo sobre nosotros, sino que nosotros podemos llegar a sus mismas puertas y cerrar esas puertas o abrirlas para libertar de allí a los cautivos. El segundo aspecto a discernir es que para poder cerrar las puertas de la ciudad e impedirles que a Satanás la entrada, debemos descubrir los pecados de la ciudad. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente hay cientos, miles, millones de pecados que se están cometiendo, pero digamos los pecados que dieron lugar a la entrada de ese espíritu o de esa entidad espiritual, porque no es un espíritu propiamente dicho, es un principado, una potestad, ¿no? ¿Por qué yo debo conocerla? Porque si yo no pido perdón por mi ciudad, si yo no me arrepiento y no hago esa confesión de pecados de manera colectiva, es decir, no yo como un solo intercesor, sino la iglesia, y no esta iglesia, no la iglesia Comunidades Cristianas de Restauración Siloé, o no la iglesia Libertad de las Naciones, o no la iglesia Amistad Cristiana, sino un grupo de iglesias que representen a esa ciudad. De ser posible todas, pero si no fuera así, pues un grupo representativo. Yo vuelvo a insistir que los grandes avivamientos han venido a las ciudades o a los países donde la iglesia se ha unido, donde los pastores han dejado de estar peleándose por una oveja y han dicho: lo importante es que el reino de los cielos llegue a esta ciudad, y entonces se han unido y han clamado y se han hecho uno solo, y entonces a partir de ahí viene el avivamiento, ¿no? Pero igual la libertad para proclamar el evangelio viene a derrocar estas fuerzas espirituales. Y como les decía, se debe pues identificar los pecados que dan origen, declarar arrepentimiento y confesión de pecados de manera colectiva, pública, ¿no? Como lo hizo Daniel. Daniel, cuando lee que las semanas se han cumplido,
dice que él vio el rollo y dijo, ya se cumplieron los tiempos, y él empieza a decir, ¿no? Nosotros hemos pecado, hemos hecho esto, esto, esto. Daniel no era el que había causado ese pecado, no lo había hecho él, pero él lo confesó. Y él dice, nuestra sea la confusión de rostro y tuya la misericordia. Qué frase tan hermosa que siempre se acaba en mi corazón cuando leo al profeta Daniel. Porque es una frase hermosa, es una frase que muestra que en realidad es así. De nosotros es la pena, la vergüenza por haber pecado, y de Dios la misericordia de otorgarnos un perdón que no nos merecemos, por cierto. Para identificar los pecados de la ciudad es necesario tratar de identificar en qué plano Satanás estableció su reino, si en el plano espiritual, en el plano emocional o en el plano físico, ¿sí? A veces, por ejemplo, nos damos cuenta que el pecado está arraigado, ¿sí? En lo físico, ¿no? O sea, nos damos cuenta que hay, por ejemplo, que hay altares, perdón, que hay eh, homicidios, que hay trata de blancas, que hay, eso está en lo físico, que a veces está en lo espiritual, ¿no? No, pues es una ciudad que está llena de altares, llena de, donde se hacen sacrificios a falsos dioses, porque hay ciudades que se distinguen por eso. Por ejemplo, Tecamachalco, ¿no? Es que se llama la capital mundial de la brujería. Entonces, debemos ver para decir, mira, nos damos cuenta que está más arraigado en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, y entonces a partir de ahí podemos nosotros, empezar a pedir perdón, ¿verdad? Y muy bien, esto es algo que nos va a guiar, ¿no? Se debe identificar cómo se fundó la ciudad, por ejemplo, ¿no? Eh, porque por ejemplo, sobre Ciudad de México existe una leyenda, ¿verdad? Que no sé si tan cuando dice que le mostraron que sobre la ciudad donde encontrara el águila, ¿no? Parada en un nopal y esto, o sea, este tipo de cosas deben ponernos a pensar que ataduras estaban ahí. Hay un pastor, hace algún tiempo me prestaron un video de un pastor que hace un mapa espiritual muy interesante. Es un hombre ya mayor, no recuerdo el nombre de este pastor, y muestra cómo desde algunos sitios de México pues se celebraron, o sí, se celebraron pactos y se hicieron cosas que, digamos, marcaron la nación. Ahora, se debe ver también su historia, ¿no? Porque la historia de una ciudad, por ejemplo, nos dice muchísimo de qué entidad espiritual está ahí, ¿no? Como yo les hablaba de la historia de Colombia, ¿no? Su eslogan, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen Cali, la capital de la salsa, ¿verdad? Entonces, en Medellín le dicen la ciudad de la eterna primavera, a Bucaramanga, otra ciudad de Colombia, le dicen la ciudad de los parques, a Barranquilla, la Barranquilla le dicen la puerta de oro de Colombia, y así, ¿no? Y entonces hay como esos nombrecitos que crean una identidad, y a veces esa identidad es para permisión. A veces esa identidad o ese eslogan que tiene esa ciudad está decretando algo horrible, ¿no? Su reputación, ¿no? Yo recuerdo que en Bogotá, por ejemplo, teníamos o tenemos una malísima reputación, ¿no? Dice que la gente habla de que en Bogotá hay muchísimos ladrones, y sí, seguramente, y sí, es cierto, pues, pero esa reputación se crea porque es real, ¿no? Porque está pasando, no estoy diciendo que sea mentira, pero esa reputación también hace que el estado espiritual de aquella ciudad se deteriore, ¿no? Ahora también dentro de ese identificar cómo es, hasta dónde está el alcance de esa entidad espiritual de esa ciudad contra la que vamos a luchar como grupos de intercesión, pues tenemos que ver cómo entró el cristianismo a esa ciudad y cómo fue recibido, ¿sí? Porque hay ciudades donde
o lugares donde donde el cristianismo nunca fue recibido, se mató a los predicadores, o se apedreó, o se lastimó, y hay ciudades muy tranquilas donde el evangelio fue recibido con paz, ¿no? Entonces, evidentemente, eso nos muestra hasta dónde está el alcance de aquella autoridad espiritual que está sobre esa ciudad. Y bueno, observar su música, su cultura, su arquitectura y el arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una ciudad como Nueva Orleans, Nueva Orleans hace un tiempo tuvo un huracán y bueno, la destruyó. Fue horrible esto. Pero eh, si ustedes ven, por ejemplo, a Las Vegas, le dicen la ciudad del pecado, ¿no? ¿Qué hay en Las Vegas? Pues hay casinos, o sea, hay cosas para pervertir al ser humano y para que el ser humano sufra desenfreno. Dice, lo que se hizo en Las Vegas se queda en Las Vegas. Nueva Orleans es una ciudad en Estados Unidos donde el pecado está a flor de piel, donde hay unas desfiles horribles, donde hay o sea, la lascivia es a la orden del día. Entonces se debe observar esto para entender cómo es ese, ese espíritu, ¿sí? Que está ahí, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos que tener un discernimiento para saber, pues, qué pecado dio origen, ¿verdad? A, primero pedirle a Dios que nos dé la estrategia, ¿no? Discernir la estrategia que Él nos va a dar para la ciudad, entender que tenemos una autoridad para cerrar las puertas y para hacerlo entonces debemos descubrir por qué pecados entró ese espíritu a esa ciudad, luego confesar ese pecado y orar en arrepentimiento, no por una iglesia, como les decía, sino por un grupo de iglesias, y identificar pues también a través de darnos cuenta para identificar esos pecados, pues analizamos pues cómo ha sido, ¿no? La historia, el eslogan, la reputación de esta ciudad, si está en el plano espiritual, si está en el plano físico, ¿no? En dónde se está asentando Satanás, cómo entró el cristianismo a esa ciudad y bueno, por último observar su cultura, su música, etc. En Romanos 1:20 al 23 dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto nos muestra cómo es que, de alguna manera, todo aquello que, que Dios creó nos da a entender quién es Dios, pero el que está negado a Dios toma todo lo que Dios creó para pervertirlo de alguna manera y entonces se entenebrece el corazón. Ahora, como grupo de intercesor, y ya con esto vamos cerrando, como grupo de intercesores nosotros estamos para derribar fortalezas. Ahora, ¿a qué nivel derribamos fortalezas? Entonces, vamos a ver diferentes niveles. Primero está el nivel personal. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, cuando una persona está bajo una maldición, hay una causa. A veces no de esa persona, a veces de sus antecesores, ¿no? Mi esposo cuenta que su abuelo, pues fue un hombre relativamente rico, se quedó viudo muy joven, y bueno, tenía una vida muy desordenada, tan desordenada que el hombre agarraba los billetes y los hacía en Colombia. Se bailan la cumbia con vela encendida, ¿sí? Prometo algún día mostrarles cómo. Pero esta se baila con faldas muy anchas y la mujer lleva una vela encendida. Entonces él le daba a las cumbiamberas, a las bailadoras de cumbia, le hacía rollo el billete, en lugar de darles una vela, les daba un rollo de billetes para que lo quemaran. O sea, ¿usted se imagina la maldición que trae a nivel económico sobre su familia?
El pecado personal se debe identificar. Debemos de darnos cuenta en dónde, o sea, por eso siempre digo yo, mire, no se trata de dar una buena excusa por lo que estamos haciendo, se trata de vernos con los ojos que Dios nos ve para poder identificar ese pecado. Porque el pecado se puede dar o a nivel de relaciones, ¿no? Y para ese nivel de relaciones, recuerde que en la epístola de Efesios, Pablo, casi toda la epístola habla sobre las relaciones, ¿no? Entre hijos y padres, entre esposos, entre iguales, ¿no? Y nos explica cómo debe hacerse. Y entonces, cerrando la epístola, viene esto de la armadura de Dios, ¿no? ¿Por qué aparece al final? Bueno, porque muchos de los pecados que nosotros cometemos, los cometemos en el marco de las relaciones interpersonales, ¿no? O envidio, o cometo adulterio, o robo, o, ¿sí? O chismeo, o critico a otras personas, ¿no? Entonces, si yo voy a librar, para yo poder establecer mi guerra personal, antes de ser un intercesor que vaya a la guerra frontal contra una entidad demoníaca, un principado o un gobernador de la huestes de maldad, yo tengo que haber librado eh, una liberación a nivel personal. Y entonces debo haberme dado cuenta cuáles son mis pecados, ¿no? Para poder ceñirme correctamente la armadura. Ahora, otros pecados están al nivel del yo, ¿no? Por ejemplo, esos derechos que nosotros decimos que yo tengo derecho a sentirme ofendida porque me hicieron A, B o C, ¿no? O tengo derecho a disponer de mi tiempo, es mi día de descanso. Así dice alguna gente, es terrible, ¿no? Dice, hágalo Dios, se hacen cruces, pero es mi día de descanso, es el tiempo de mi familia. Y uno dice, ¿en serio? O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Si tú me lo muestras, yo te lo respeto. Nosotros como iglesia tratamos de ser respetuosos del tiempo familiar y buscamos condensar nuestras actividades para que las familias tengan ciertos tiempos, pero a ver, dejémoslo claro, la Biblia no habla de eso, ¿ok? También a nivel del yo hay ese derecho de disponer de mi bienes, son mis bienes, yo hago con ellos los que quiero, no, hago con ellos lo que Dios quiera que yo haga, ¿no? O la autocompasión es otro pecado que se cierne a nivel del yo, ¿no? Ay, pobrecito yo, a mí cómo me va de mal, ¿no? O la autojustificación, ¿sí? No es que yo hice esto, porque tú me dijiste, porque a mí me hicieron, etc. La crítica, ¿no? Y pues también el derecho que nosotros declaramos siempre es que yo tengo derecho a ser comprendido. Y todo esto lo único que hace es que nosotros escondamos pequeños pecados o grandes pecados que no podemos observar que son pecados porque o están escondidos debajo de nuestros derechos o están escondidos en nuestras relaciones. Ahora, esto en cuanto a las relaciones, pero a nivel mental, el segundo aspecto a derribar es la mentalidad que Satanás va construyendo en la mente de los creyentes de una ciudad sobre la evangelización de la misma. Entonces hay gente que dice, no, Ciudad de México, imposible que entre el evangelio, ¿no? O sea, no, o Oaxaca es imposible que entre el evangelio. Entonces, tanto declaramos y Satanás no tiene que hacer mucho esfuerzo porque viene y nos pone un pequeño tropiezo y nosotros decimos, es imposible. No podemos entrar, no se puede hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Satanás para implementar esta mentalidad? Pues Satanás intimida a la iglesia y le impide cumplir con su misión a través de hacerle pensar de esta manera, ¿no? Si Satanás convence a una iglesia o a las iglesias de que es imposible evangelizar la Ciudad de México, entonces las iglesias se van a quedar trabajando con las 20 familias, con las 5 familias, con las 8 familias y va a estar ahí, solamente ahí. Y pues el creyente tiene que entender que el Espíritu Santo está con él, está dentro de él para conquistar esa ciudad para Cristo. O sea, no es algo que nosotros vamos a hacer en nuestra fuerza, ¿no? Entonces veíamos que en la guerra espiritual pues, tenemos varios niveles, ¿no? El nivel personal, el nivel mental, la búsqueda de la unidad. El tercer frente a derribar es la falta de unidad en la iglesia. Porque si hay una organización humana dividida en la iglesia cristiana.
los pastores tenemos miedo de que las ovejas se nos vayan, entonces todos pues como que somos celosos los unos con los otros. Si un pastor ve una iglesia chiquita, le echa polvo encima porque pues en esa iglesia no está Dios. No crecen porque no tienen lo de Dios. Si la iglesia es una iglesia grande, pues es que en esa iglesia se tolera pecado. O sea, en lugar de que estemos haciendo lo que nos corresponde, estamos viendo los defectos que existen en las otras iglesias, en las otras organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia cristiana está muy dividida. Y bueno, esto solo se puede enfrentar con la humildad de los pastores, para que todos los orgullos denominacionales caigan y la iglesia de la ciudad se convierta en un solo cuerpo. O sea, mire, no importa, o sea, el Señor no va a estar diciendo, a ver, tú eres pentecostal, vas para allí, tú eres presbiteriano, vas para allá, tú eres bautista, vas para allá, tú eres de centro, tú te haces aquí. No, o sea, al final en el cielo vamos a ser un solo cuerpo. El Señor no tiene muchas novias, tiene una sola novia y es su iglesia. Punto. Sin importar la denominación. Ahora, el enemigo tratará de mantener a la iglesia dividida, porque él le teme a la iglesia unida. Él sabe que donde la iglesia se una, ahí pierde su autoridad. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. A esos tres niveles nosotros encontramos esa lucha espiritual. Hay un nivel en el que aparece la lucha espiritual y es la crisis, ¿no? Porque hay muchos tipos de crisis, ¿no? Por ejemplo, la crisis que que sobreviene a una ciudad, por ejemplo, después de un terremoto, como le ha pasado a Ciudad de México, o a una inundación, o cosas así. O una matanza, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Pueblos donde llega una persona y balazea una escuela, entonces esa crisis genera, pues, un dolor grandísimo, o un terremoto genera un dolor grandísimo y genera de por sí una crisis. Eh, y pues otra forma de derribar estas fortalezas ideológicas es así, por medio de la crisis, justamente. Pues una crisis hace trizas la soberbia, la autosuficiencia, el orgullo y nos lleva de plano a caer en la mano de Dios, porque cuando el hombre no encuentra cómo resolver las cosas, mira necesariamente a Dios. Entonces, yo sé que en muchas ocasiones, cuando vienen los momentos más difíciles, las personas están listas para ser llenadas por Dios. ¿Por qué? Porque están hambrientas de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, otra arma poderosa en la guerra espiritual es moverse en el espíritu opuesto. Eso se llama oposición. ¿Qué es eso de moverse en el espíritu opuesto? Mire, si a una iglesia o si a una persona, si a un cristiano, le cuesta dar, tiene un espíritu grande de avaricia, entonces debe buscar dar, volverse generoso. O sea, ¿cómo se combate? Se saca un espíritu de avaricia por regalando. ¿Cómo se combate en una iglesia, en una ciudad, un espíritu, por ejemplo, de orgullo? Pues con humildad, ¿no? Cuando los cristianos empiezan a ser humildes, todos los de aquella ciudad los van a ver raros, pero se está combatiendo ese espíritu que está ahí. Entonces, por eso es importante conocer qué es el espíritu que se está trabajando o con el que se va a atacar, y para poder decir, si es esto, yo también puedo manejarlo por oposición, ¿no? ¿Sí? Yo, en lugar de crear otros ídolos, por ejemplo, en el caso de la idolatría, ¿no? O sea, una iglesia una iglesia cristiana podría empezar a crear ídolos diciendo, no, pues las Biblias no les pongan nada encima. Eso es otra forma de idolatría, ¿no? El libro en sí mismo, las hojas, el cuadernillo, es como cualquier otro. Lo importante es lo que dice. Eso es lo que es inspirado por Dios, no las hojas o la pasta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se necesita derribar un espíritu mostrando la conducta opuesta. Ahora, por último, si tenemos un ataque frontal, y es cuando vamos a orar y a echar fuera de una ciudad o de un país
ese espíritu, ese gobernador de las tinieblas, esa ente de maldad. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? En primer lugar, los pastores de la ciudad o la mayor parte de los pastores de esa ciudad deben estar de acuerdo en la guerra espiritual para derribar ese espíritu territorial, porque si la mayoría de pastores dicen, no, pero eso no es necesario, eso realmente aquí no se da, o no es verdad, o no lo necesitamos, pues ya entonces, pues la guerra espiritual está perdida. Mejor ni la comenzamos. Oraremos porque nuestra iglesia sea protegida, pero no hay caso en que vayamos porque no estamos siendo no es la mayoría del cuerpo, ¿de acuerdo? Debe ser en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el Kairos. Entonces, el Cronos es el tiempo de los hombres. Nosotros siempre tenemos un crono, siempre tenemos una agenda, pero la agenda de Dios a veces es muy diferente. Y yo personalmente les puedo decir que en Tlalpan, en la alcaldía donde yo vivo, ha habido varios movimientos de pastores que han tratado de unirse de una y otra manera, pero no ha sido, lo hemos hecho en el Cronos, pero creo que en el Kairos hasta ahora se está empezando a mover el Kairos para nuestra alcaldía. Y ese Kairos es el que nos dice cuándo debemos entrar a atacar a esos principados y esas potestades. Entonces, primero, que estén unidos. Segundo, estar en el Kairos. Tercero, debe haber acuerdo entre los líderes de la ciudad para ayunar y para orar. Porque no es solamente que, como diría mi hija Paula, como que se van como gorda en tobogán, de ya entramos a echar fuera. No, primero entramos, oramos, ayunamos, que el Señor nos dé la estrategia de oración, que nos revele los pecados, pedimos perdón, nos preparamos, nos ceñimos correctamente la armadura, haciendo todas estas confrontaciones anteriores, ¿no? La de la mentalidad, a nivel personal y todo esto, para que nosotros estemos preparados para entrar a este ataque frontal, ¿no? Y pues nos debemos poner de acuerdo para estar como iglesias orando y ayunando. En cuarto lugar, las iglesias de la ciudad deben formar a sus congregantes sobre guerra espiritual y sobre los espíritus territoriales, porque si no están bien formados, pueden estar en desventaja. Entonces habrán gente que tiene muy buen conocimiento de guerra espiritual y gente que no lo tiene. Entonces debemos estar todos a un mismo nivel por lo menos. En quinto lugar, los cristianos deben de estar dispuestos a entrar en la guerra espiritual, porque si tenemos solamente una iglesia bandera, que es todos los cristianos, todos los creyentes de esa iglesia, sí están dispuestos y los demás no, entonces van a dejar a esta iglesia sola. Y entonces esta iglesia va a pagar el precio. En sexto lugar, debe haberse completado el estudio de la historia de la ciudad. O sea, no podemos entrar en guerra ya nos dimos cuenta que es esto y vámonos pues a empezar ahora y a echar fuera. No podemos hacerlo. Tenemos que completar el estudio de la ciudad. Y en séptimo lugar, los pastores de la ciudad deben pedir revelación al Señor sobre los nombres de los espíritus territoriales, ¿de acuerdo? Porque yo he oído gente que echa fuera usan nombres que ni siquiera son bíblicos, y entonces tú dices, ¿en serio dónde lo sacaste? O sea, Dios te lo mostró como te lo mostró, ¿no? Entonces sí es importante que el Señor nos revele cómo vamos a echar fuera y cómo se llaman estos espíritus para echarlos por sus nombres. Ahora, ¿quiénes o cómo deben ser los participantes o qué deben hacer los participantes de las iglesias, de los grupos de intercesión que van a estar ahí en esa guerra espiritual? Bueno, en principio, pues deben presentarse a orar por la guía del Señor. O sea, no es como que, yo quiero estar porque a mí me parece eso muy emocionante, muy rico. No, es que yo tengo primero que orar y pedir la guía de Dios. En segundo lugar, y como ya lo hemos dicho desde el principio, pues tener la madurez espiritual, porque esto es algo serio. En tercer lugar, debe estar libre de un pecado consciente, pues todos tenemos pecados y hay muchos pecados pequeños o grandes que están ocultos en nuestro interior, pero que conscientemente no podemos traerlos a memoria, y si es así, pues Dios lo sabe. Hay pecados que nosotros escondemos delante de los hombres, pero que sabemos que estamos haciendo mal. O sea, si yo he hablado mal, por ejemplo, de mi esposo, claro que yo sé que lo he hecho mal y claro que es un pecado,
Y podré decirle a los demás que no, pero yo sé que sí y tengo que haberlo confesado. En cuarto lugar, debemos estar libres de temor, porque el temor en la guerra espiritual nos hace salir huyendo o perder la guerra. Y en cuarto lugar, se debe estar bajo autoridad en quinto lugar, se debe estar bajo autoridad de la iglesia local. Es decir, el grupo de intercesor no es una rueda suelta. Si han quedado con algún interrogante, este es un tema muy extenso y fue un 15 o 16 emociones tuvimos alrededor de intercesión. Así que si hay dudas, si hay solicitudes, si hay aclaraciones o simplemente opiniones, por favor déjamelas al terminar este video. No olvides compartirlo, no olvides darle un like para que nuestras emisiones, nuestro canal siga abierto. Por favor, no dejen de acompañarnos, por favor. Y si deseas tener algún contacto de tipo personal, mi celular es 55 18 50 86 27, mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx. Les veo el próximo martes a las 12 del día y comenzamos con el ministerio pastoral. Dios les bendiga. Les amo muchísimo y que ojalá estas fiestas de diciembre, estas fiestas de Navidad nos ayuden a estar más cerca del Señor, nos permitan vivir en la presencia del Señor, recordar para que la Navidad, quienes la celebran, hay hermanos que no la celebran y pues también está bien. Y pues bueno, en todo caso, que la bendición del Señor nos acompañe. Nos vemos el próximo martes.